saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de esta ventana semanal que les ofrece el canal diocesano de televisión, gracias a la cual podemos asomarnos a la actualidad más reciente de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Fieles a la cita, los profesionales de esta Santa Casa seleccionan los eventos institucionales y los perfiles humanos y pastorales que más y mejor representen el acontecer de nuestra Archidiócesis de Toledo y lo empaquetan todo lo mejor que pueden, esperando como siempre que sea de su agrado. Pasen y vean. El señor arzobispo acompañó a finales de la semana pasada a la comunidad educativa, profesores y alumnos del Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña en su jornada de inicio de curso escolar. El prelado les presidió la misa en el templo parroquial de Santa María, donde agradeció por anticipado sus quehaceres académicos y les alentó a salir de sus comodidades y rutinas para ser agradecidos por todo lo recibido de Dios, al tiempo que les insistió, al hilo del plan pastoral, a ponerse en camino para encontrarse con otros. Los alumnos y la comunidad educativa del Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña han celebrado el inicio de este curso 2018-2019. El señor arzobispo de Toledo ha querido acompañarles y a primera hora se reunía con los más pequeños, con los alumnos de infantil, en la iglesia de San Juan. Con ellos ha rezado una breve oración y cerca de las 11 de la mañana ha presidido la Santa Misa con el resto de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato del colegio en la parroquia de Santa María. Resulta que hay juguetes que no valen nada más que para jugar con otros. Y entonces si no jugamos con otros, pues no funciona la cosa, no funciona. Así que lo que aprendemos hoy, lo que podemos aprender, como la Virgen, cuando tenemos alguna cosa bonita dentro de nosotros o que la tenemos para nosotros, hay que ir y salir a decírselo a los demás. En su homilía, don Braulio les ha invitado a salir de ellos mismos y, como María, ponernos en camino para encontrarnos con los demás. Significa que yo no puedo estar, como dice el Papa Francisco, dando vueltas a mi persona todo el día y toda la noche y parte del extranjero. Es decir, que, ¿sabéis esos pronombres? Yo, de mí, para mí, conmigo y ya está. No, con otros, salir. El señor arzobispo de Toledo les ha recordado que lo más interesante es lo que son y no tanto lo que llevan puesto, y les ha animado a pedir perdón y a ser agradecidos con Dios. Hay que dar gracias a Dios porque nos ha creado, porque tenemos muchas cosas, porque sin Él es como si se rompiera la cuerda estando en el río. Después, que tenemos que pedir mucho para nosotros buenas personas, que estudien, que aprovechen. Y tercero, pedir perdón por las cosas que hacemos mal. Por último, don Braulio ha recordado que este mes el Papa Francisco nos pide a todos los cristianos unirnos en oración a través del rezo del Rosario, para así juntos pedir por la Iglesia. Una de las instituciones académicas de nuestra archidiócesis que tal vez pasan más inadvertidas, pero que más han contribuido de un tiempo a esta parte a dotar de prestigio cultural nuestra iglesia local, es la Escuela Diocesana de Derecho Canónico San Eugenio de Toledo. Con toda la broma, llevan ya 4 promociones de expertos en derecho procesal y matrimonial, asunto que vivieron con satisfacción todos los responsables y colaboradores de esta institución en la solemne entrega de diplomas que se celebró el pasado viernes. La Escuela Diocesana de Derecho Canónico San Eugenio, junto con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, cerraban la 4ª edición del curso de experto universitario en Derecho Procesal y Matrimonial Canónico, con un acto que se celebró el pasado viernes 5 de octubre en el Salón de Concilios del Palacio Arzobispal.
presididos por el señor arzobispo primado y acompañados por numerosas autoridades académicas y judiciales. La casi decena de alumnos de esta promoción recibieron sus diplomas en un acto en el que el director de esta escuela de Derecho, don César García Magán, no pudo disimular su satisfacción. Sembramos con esperanza y con ilusión, y hoy sí cosechamos con alegría y presentamos el fruto de esta cosecha, que son estos alumnos que terminan el curso. Es una iniciativa de comunión y de unión de esfuerzos. En primer lugar, como siempre, señor arzobispo, muchas gracias a usted, que desde el momento cero de esta iniciativa dio todo su apoyo, todo su interés y nos alentó. La ponencia corrió a cargo de don Javier Arrieta Sevilla, profesor de Derecho en la Universidad de Navarra, que abundó en un asunto tan actual como el del patrimonio cultural de la Iglesia en España y las inmatriculaciones. No ha sido extraño ver en los periódicos de tirada nacional y en las televisiones a lo largo de las últimas semanas noticias que de un modo u otro se refieren a la constancia en el registro de la propiedad de bienes inmuebles a nombre de la Iglesia Católica, de los obispados o de alguna de las entidades de la Iglesia Católica. Destaco simplemente dos casos que, por razones de notoriedad, pueden resultar más conocidos, pero no solamente nos referimos a estos, ¿no? El primado no quiso cerrar el acto sin manifestar su agradecimiento por los notables esfuerzos que se llevan desarrollando durante el último quinquenio en favor del derecho, tanto desde la Escuela San Eugenio como desde la Vicaría Judicial de la Archidiócesis. Las cosas que a veces parece que no van a salir, pues merece la pena confiar en ellas y seguir adelante. De ese modo, pues estará en marcha enseguida el próximo curso y de este modo también este mismo acto es la inauguración del curso, diríamos, de esas tertulias jurídico-canónicas para profesionales del foro. Este título de posgrado universitario, que cuenta con el aval de la Universidad San Damaso y el auspicio de nuestra Vicaría Judicial, tiene la duración de un año académico y el plazo de inscripción para el próximo curso concluirá el próximo 17 de noviembre. Los grupos de oración de madres, las Mother Prayers, fue una iniciativa que surgió en Inglaterra en 1995, desde donde se extendió como la pólvora por más de 100 países. Con la única pretensión de ayudar a aquellas madres que deseaban rezar juntas por sus hijos y nietos y darles el apoyo que necesitaban, esta herramienta de vida cristiana está implantada ya en al menos una decena de parroquias de nuestra archidiócesis, de las que acudieron cerca de 200 mujeres, madres y abuelas, al encuentro con el señor arzobispo el pasado domingo. Más de 10 parroquias de la Archidiócesis de Toledo cuentan con grupos de oración de madres. Este movimiento, que surgió en Inglaterra en 1955, celebró este domingo por la tarde un encuentro en el que participaron cerca de 200 madres que pertenecen a diferentes grupos de oración de madres en nuestra diócesis. Dar gracias al Señor, en primer lugar, por haber inspirado a Verónica Williams este carisma de oración de madres. Pedimos al Señor por ella, que la sostenga, que la colme de bendiciones, que la siga iluminando para seguir al frente de esta preciosa iniciativa del Espíritu Santo. Agradecemos a don Braulio, nuestro arzobispo, que ha querido presidir la Santa Misa en acción de gracias por los grupos de oración de madres. También gracias especialmente a todas las madres que desde tantas partes de la diócesis habéis querido en esta tarde venir a participar en este primer encuentro de oración. Verdaderamente la oración de las madres salvará al mundo. Lo que vosotras hacéis en lo escondido, en el silencio, sin duda es tan precioso a los ojos de Dios, así que Él os lo premie como solo Él sabe y puede hacerlo. El encuentro finalizó con la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada. En su homilía, el señor arzobispo de Toledo destacó la dimensión que tiene todo ser humano de relacionarse con Dios a través de la oración, así como la necesidad de tener cerca a nuestras madres. Cuando vosotros oráis por vuestros hijos, pues estáis orando por muchísimas cosas, seguro. Por este
tema o por cómo estáis viendo, bueno, me estoy refiriendo a vuestros hijos, los que los tengáis pequeñitos, no. Pueden tener a lo mejor 50, 60 años y aunque a veces los seres humanos creemos que cuando ya somos mayores no necesitamos de nuestras madres, no es verdad. A la luz del Evangelio, el señor arzobispo recordó que hemos de ser como niños para recibir el reino de Dios y animó a todas las madres a extender en otras parroquias la virtud de rezar por vuestros hijos. Lo que tenéis que hacer a la hora de recibir el reino de Dios es hacerlo como un niño. Y yo creo que vosotras rezáis también por eso, por toda clase de posibilidades para vuestros hijos, pero también el que haya dentro de la humanidad un reconocimiento de no envanecerse como si fuéramos nosotros la medida de todo el universo. En el encuentro diocesano de los grupos de oración de madres que se celebró este domingo por la tarde en Toledo, participó también la Coordinadora Nacional de Oración de Madres, María Victoria Allende. Como era más que previsible, el hasta ahora provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don Francisco César García Magán, era nombrado esta semana pasada, con toda la solemnidad que cabe, vicario general de la Archidiócesis de Toledo y moderador de la curia arzobispal. El nuevo vicario pedía en su primera intervención a toda la Iglesia local, a toda la diócesis, un fuerte ejercicio de comunión eclesial con nuestro arzobispo y con el Santo Padre. El prelado, por su parte, pedía colaboración y la oración de todos para el buen gobierno de la archidiócesis. A las 12 del mediodía se hacía público el nombramiento del sacerdote diocesano don Francisco César García Magán como nuevo vicario general de la archidiócesis de Toledo. Doctor don Braulio Rodríguez Plaza, por la misericordia del obispo de Toledo, primado de España, en atención a las especiales cualidades que concurren en el sacerdote diocesano, ilustrísimo Monseñor Francisco César García Magán, con el fin de atender el buen gobierno pastoral de toda la archidiócesis y en virtud de las facultades que me confieren los cánones 475 y siguientes del Código de Derecho Canónico, por el presente venimos en nombrarle y en uso de nuestra jurisdicción ordinaria le nombramos vicario general y moderador de curia del Arzobispado de Toledo, por el tiempo de nuestra voluntad y sin limitación alguna, concediéndole todas las facultades ordinarias que en derecho le corresponden, en conformidad con el canon 479, así como las facultades especiales para aquellos actos para los que el derecho requiere mandato especial y las demás que le confiere el mismo derecho. En presencia del señor arzobispo, del obispo electo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, y de toda la curia diocesana, el ya vicario general ha jurado su cargo poniendo la mano sobre los evangelios, concretamente sobre los versículos del lavatorio de los pies, y ha confesado sentirse agradecido y honrado por la confianza y cercanía manifestada por don Braulio Rodríguez Plaza. En estos momentos de la Iglesia a todos se nos pide un ejercicio fuerte de comunión eclesial. Para nosotros, en primer lugar, con nuestro obispo diocesano, que es el vicario de Cristo en nuestra iglesia particular, que es quien representa a Jesucristo, sacerdote, maestro, pastor, y también una intención de comunión intensa con nuestro romano pontífice, con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Don Francisco César García Magán nació en Madrid en 1962, fue ordenado sacerdote en 1986 y era hasta hoy provicario general de la Archidiócesis de Toledo. Con una destacada experiencia en el ámbito de la diplomacia vaticana, ha estado destinado en las nunciaturas de Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. Es además profesor de la Universidad de San Dámaso y en el Instituto Teológico y en el Instituto de Ciencias Religiosas. En sus primeras palabras como vicario general ha manifestado su disponibilidad absoluta para seguir trabajando al servicio de nuestro pastor y del Evangelio y ha animado a todos los presentes a seguir en este camino. Seamos conscientes de que estamos construyendo iglesia y de que estamos colaborando pues, con ese pastoreo, con ese ministerio de nuestro arzobispo para hacer presente el Evangelio, la buena noticia en medio de nuestra diócesis, en medio de nuestra iglesia particular.
Don Braulio Rodríguez Plaza ha agradecido la disposición del ya vicario general para afrontar estas nuevas responsabilidades y ha asegurado que es con la colaboración, el trabajo y la oración de todos como se contribuye al buen gobierno de la archidiócesis y al bien de toda la Iglesia. Este curso pastoral, como recuerdan, vamos a hablar mucho del sacramento de la Eucaristía, precisamente porque un curso, un año y muchos esfuerzos centrados en la caridad no pueden referirse a otro sitio, sino a lo que es fuente y origen de todo amor y de toda caridad, que es el culmen y la fuente de toda la vida cristiana, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento eucarístico. Por eso nos gustaría que a lo largo de algunas noches, de algunos de estos programas, poder tener con nosotros a las asociaciones, las agrupaciones o los movimientos que más se han dedicado a la divulgación y a la adoración eucarística. Hemos querido comenzar este pequeño itinerario con tal vez la decana de la adoración del Santísimo Sacramento, que es la adoración nocturna española. Y para presentar, recordar quién es la adoración nocturna, qué ha sido la adoración nocturna y todos los frutos que ha recibido esta iglesia toledana de ella, tenemos el gusto de contar esta noche con don Juan Ramón Pulido Crespo. Don Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es usted el presidente de la Adoración Nocturna de Toledo? Presidente diocesano y de la sección de Toledo. Y de la sección de Toledo y además vicepresidente de Adoración Nocturna Nacional Española. Y soy el vicepresidente nacional también de la Adoración Muy bien. Nocturna. Don Juan Ramón, ¿desde cuándo llevan la Adoración Nocturna? Pues yo mis inicios en la Adoración Nocturna son desde niño. Yo soy de Plasencia, estudiaban los maristas, allí ya había adoración nocturna, ya lleva muchos años más que aquí en Toledo, y entonces nos iniciaron en la adoración eucarística y se formaron turnos de Tarsicio, donde teníamos pues esos momentos eucarísticos. Y bueno, luego por traslados familiares, ya pues va avanzando uno en edad y ya va dejando un poco, y luego ya mi mayor tiempo es aquí en Toledo. Llevo ya 25 años aquí, un día estando en la iglesia de la Magdalena, pues participando en la Santa Misa, pues me llegó el que era entonces presidente diocesano, don Pedro García Asenjo, y me invitó a participar con ellos en la vigilia. Y como ya la conocía de niño y había participado, pues bueno, el Señor le puso en mi camino para... Así es que desde entonces pues llevo 25 años, llevo ya aquí en Toledo. ¿Y desde cuándo en el Consejo Diocesano, en tareas diocesanas? Pues en tareas diocesanas inmediatamente, porque a los 5 años, ya a los 2 años me dieron el cargo de jefe de turno, de secretario, y luego a los 5 años ya en un pleno de Consejo Diocesano, en el año 97, pues me nombraron presidente diocesano y luego don Francisco Álvarez, que era el arzobispo de Toledo, lo confirmó en enero del 88, de 1998. Así es que llevo pues 21 años. 21 años. ¿Y en la vicepresidencia nacional? No, en la vicepresidencia nacional llevo 2 años. He estado como vocal nacional mucho tiempo y hace 2 años se eligió el nuevo presidente nacional, cada 4 años, prorrogable otros 4, y hace 2 años hubo un nuevo presidente nacional, don José Luis González Aullón, y me nombró como vicepresidente nacional. Recuérdenos, don Juan Ramón, ¿qué es la adoración nocturna? Bueno, la adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia canónicamente instituido, en el cual pues se me ha ido un poco... A ver, ¿cuándo más o menos se instituye? ¿Cuándo se funda la adoración nocturna? La adoración nocturna tiene sus inicios aquí en España en el año 1880, hace 140 años. Sí. Y se funda con motivo de... el fundador es don Luis de Trelle, que
inicia las conferencias de San Vicente Paúl en Vivero, donde él es, y con motivo de, era una persona muy activa, y con motivo pues de todos estos movimientos va a Francia. Sí. En Francia ya se inaugura este movimiento en 1847. Y entonces conoce, por medio de unas convivencias que había allí de las conferencias de San Vicente, conoce la adoración nocturna y le impacta. Le impacta de tal forma que quiere establecerla aquí. Y hace 140 años, en el convento de los hoy extinguidos capuchinos de San Antonio del Prado, que está justo enfrente del Congreso de los Diputados, ya no existe esa casa, ya es una casa, pues ahí se inicia lo que es la adoración nocturna. Pero luego la adoración nocturna oficialmente se da a través ya de la Iglesia, la configura como tal, pues en el año 1983, en el Congreso Eucarístico que hay en Valencia, sí. Y ya entonces, aquí en España lleva pues desde el año 140 años, 141 años vamos a hacer ahora. Finales del siglo XIX, que fue una época de gran efusión eucarística, con la época de los congresos eucarísticos. Exactamente. Entonces estaba el obispo don Ciriaco, estaba obispo auxiliar en Madrid. La primera sección adoradora es de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis, porque Madrid pertenecía entonces a claro. el arzobispo Moreno, don Cardenal Moreno, y se inaugura allí. Y luego ya, bueno, pues se va extendiendo por toda España, ahora concretamente en todas las diócesis hay adoración nocturna. ¿Cuál fue la época dorada a lo largo de estos 140 años, que la convierten un poco en la institución decana? Luego han ido viniendo otra serie de instituciones o de fundaciones o de movimientos. Muchos de ellos han bebido de la adoración nocturna. Sí. ¿Pero cuál cree que fue la época dorada de la adoración nocturna? Bueno, la época dorada ha sido todo su comienzo, como dije antes, y luego principalmente de los años 40 al 60. La adoración nocturna nace en Italia, Roma, en el año 1810, con motivo de Pío VII, el Papa Pío VII fue, por Napoleón fue un poco... Sí. Entonces ahí, con motivo de eso, el sacerdote Siribaldi pues crea la adoración nocturna en Roma. Luego, en el año... A lo poco tiempo, también con Pío IX, pues también es un poco apartado de la... Y entonces todo esto crea en Francia un malestar. Entonces ya el arzobispo, el vicario general de la diócesis de París, Monseñor Lavoyer, que a la postre fue obispo también de Carcassona, pues había un ambiente de adoración, y entonces él promueve a algunos, a través de Hermann Cohen, un judío converso. El señor se vale de un judío converso para dar este culto eucarístico en las horas de la noche. Y entonces, a través de todo ese malestar que viene ya en España, es con motivo de las guerras carlistas que hay. Sí. Entonces la Iglesia vivía en unos momentos convulsos y vivía unos momentos... Entonces, bueno, pues ahí está este movimiento en el cual pues lo que su espíritu es la de adorar al Santísimo precisamente en las horas de la noche, cuando la gente duerme, Pero tuvo muchos problemas porque entonces la nocturnidad era mal vista, entonces... no se podía andar en las horas de la noche, entonces tenías que entrar en la iglesia pues a las 7 o las 8 de la tarde, las 9 como mucho, y salir a las 7 de la mañana. De hecho, las vigilias de adoración nocturna ahora ya son más relajadas, pero antiguamente eran pues toda la noche. No quiere decir que toda la noche estuvieras adorando. Había unos turnos de vela en los cuales se iba... Muy bien. Ahora, ¿en qué núcleos urbanos o en qué localidades de Toledo me da la impresión que hubo una época en la que casi todas las
las localidades importantes de aquí de la diócesis tuvo un movimiento de adoración nocturna, ¿es así? Sí, aquí bueno, hemos tenido algunas secciones que se han venido ya abajo, 11 en total, tenemos 29 todavía en activo. Y bueno, localidades importantes pues está Talavera, Ocaña, Puebla de Almoradiel, Villacaña, ciudades o sea, localidades que son de... Sobre todo en La Mancha tuvo muchísimo arraigo. Está muy establecida. Todos estos pueblos que pertenecían entonces a la diócesis de Cuenca, ahí se fundaron y luego vinieron, al pasar a la diócesis de aquí de Toledo, pues siguieron su... En La Mancha es donde más hay. La primera sección que se inaugura es en Ocaña. En Ocaña. Eso en Ocaña, va a hacer 121 años ahora. Que tiene un gran arraigo allí en la localidad de Ocaña, tiene un arraigo la adoración nocturna. Bueno, ahora mismo la adoración nocturna, como por muchos movimientos de la Iglesia, pues bueno, también está notando la falta de adoradores, ¿no? No deja de asistir gente, ¿no? De hecho, en la diócesis nuestra tenemos cerca de 740 adoradores activos. Hay algunos que los llamamos honorarios, que bueno, no asisten a las vigilias, pero están en comunión con el movimiento, ¿no? O sea, que en total podemos ser unos 1.100 adoradores en Toledo. Entonces, la adoración nocturna consiste básicamente, para el que no la conozca, que seguro que la mayoría de nuestros oyentes saben de qué va esto, consiste en una vigilia mensual de adoración al Santísimo Sacramento. Bueno, es que la adoración nocturna la tienen como... parece que se le va quitando ya un poco ese apego de decir, como era nocturno, parecía que quedaba como era un movimiento espiritista. Nosotros estamos en comunión total con la Iglesia, o sea que es más, es un movimiento de la Iglesia y nos regimos en obediencia a la Iglesia y nos regimos, nuestros estatutos están elaborados y de acuerdo con la Conferencia Episcopal Española, o sea que no podemos cambiar un artículo del estatuto si la Conferencia Episcopal Española no lo ha traído. Entonces ya digo que entonces pues, estaba como un poco mal visto la nocturnidad. Sí. La nocturnidad es tiempo de salvación. Entonces, bueno, pues no deja de ser una vocación también, porque, y hoy día más, porque antiguamente, bueno, pues había como menos medios populares para... Entonces era más la casa, ¿no? Sí. Pero hoy día es que... Entonces le cuesta mucho a la gente. Y tiene que ser una llamada muy fuerte para que el adorador o la adoradora acuda. Ahora, el que es vocacional, ese no falla. Son 12 vigilias al año, una por cada mes y alguna vigilia especial. Sí, nosotros tenemos nuestro compromiso, el compromiso es con el Señor. O sea, que no es compromiso con la adoración nocturna ni conmigo. Nada, el compromiso es con el Señor. El Señor pone el movimiento de la adoración nocturna para que ese adorador, a través de ese movimiento, igual que todos los movimientos, se santifique, y llega la salvación. Nuestro movimiento, el adorador cuando entra, crea un compromiso con el Señor. Entonces ese compromiso de la asistencia todos los meses, una vez al mes, en las horas de la noche, a la presencia del Señor, es convocado a la presencia del Señor. Entonces la vigilia aquí en Toledo solemos empezar sobre las 10 o las 11 de la noche. Ahí tenemos varios turnos, entonces hay uno empieza a las 10, otro a las 10:30, otro a las 11, para terminar luego. ¿Qué parroquia de Toledo, de aquí de Toledo ciudad? Aquí tenemos en San Julián, tenemos aquí en la capilla de la Inmaculada, que antes de que existiera la adoración perpetua teníamos ahí, porque los inicios de este turno fueron en la Magdalena. Después de la Magdalena, al cerrarse, vinimos aquí a la casa de la iglesia, entonces en la capilla que había abajo, que ya no existe tampoco, y después ahí cuando se abrió la capilla arzobispal, pues se le pidió a don Francisco y nos lo accedió, y seguimos haciendo ahí un turno, y hay otro en San Andrés. Entonces la vigilia consiste en un encuentro, con una pequeña charla, y después lo que es la Santa Misa, exposición del Santísimo y turnos de vela. En esos turnos de vela lo alternamos con la oración litúrgica, que es los maitines que llamábamos entonces, que ahora es el oficio de lectura,
y con oración en silencio. Nos ponemos en manos del Señor como movimiento contemplativo que somos y reparadores, adorando al Señor con y por Él. Y luego, aparte de estas vigilias ordinarias, hay unas cuantas extraordinarias. Tenemos unas extraordinarias. Una es la de difuntos. Una es la por antonomasia, la del Corpus Christi. La del Corpus Christi. Luego tenemos la de Jueves Santo. La del Jueves Santo. Y la de difuntos. Es ahora el día 1 de noviembre. Y luego tenemos algunas especiales, como es la de espiga, o como es la de algún centenario que hemos celebrado en Talavera, por ejemplo. Hemos celebrado este año el centenario de la... Entonces son especiales. Probablemente la adoración nocturna, casi sin que nos demos cuenta, ha sido la que más ha contribuido a muchas actividades de culto eucarístico que las damos muy por hechas. Muchas horas santas. Muchas. Ahora parece que ha cogido mucho más. El fundador nuestro también fue promotor de las 40 horas eucarísticas. Y también ha ayudado en muchas comunidades, en muchas parroquias, a la procesión del Corpus, que forma parte también del compromiso. Sí, aquí concretamente no, aquí asistimos por invitación del Cabildo, ¿no? Pero concretamente en Ocaña y en muchos pueblos la procesión del Corpus la organiza dentro de lo que es el mismo plan pastoral parroquial, pues la activan los adoradores de la parroquia, son los que llevan. Desde mi experiencia allí en la mesa de Ocaña, Villatobas y tantos otros sitios, en las procesiones del Corpus los que ponían el músculo ahí era la adoración nocturna. Sí, ¿no? son los que suelen llevar. Gente veterana ya, pero sí, gente muy voluntariosa. ¿Cómo se organiza la adoración nocturna? Está hablando de secciones. ¿Qué es una sección? Sí, bueno, la adoración nocturna, al ser un movimiento de la Iglesia, se organiza en un Consejo Nacional. Y de este Consejo Nacional fluyen secciones locales. Es decir, llamamos sección local cuando está instituido este movimiento adorador nocturno en una localidad. Eso le llamamos. Y esta agrupación de secciones a nivel diocesano se agrupan en lo que es el Consejo Diocesano. Pero la sección tiene plena potestad en ese sentido de hacer y deshacer, con arreglo a su capellán, normalmente es el párroco, pues a organizar las vigilias, todo ello. El Consejo Diocesano pues está está pues de ayuda y de coordinador pues de todo lo que es las secciones, y a la vez el Consejo Diocesano está en unión con el Consejo Nacional. Pero el adorador se acopla a una sección, y dentro de la sección, si hay bastantes adoradores, hay turnos, que es lo que llamamos. Nosotros aquí en Toledo tenemos 3 turnos, y luego en Talavera tenemos 4 turnos, que son los que, bueno, pues tenemos prácticamente vigilias todos los fines de semana, aquí en Toledo y en Talavera igual. Pero todos estos turnos, estos 3 que hay aquí, pertenecen a una sección, a la sección de Toledo. Y en Talavera todos los turnos pertenecen a una sección. Hay un presidente elegido también por los miembros de la sección, por los adoradores de la sección, en una asamblea que ellos en un consejo que ellos deben tener anualmente, son los que le eligen, y luego dan el nombre al Consejo Diocesano para darles el visto bueno. De manera que se agrupan en secciones y en turnos donde los hubiere. Exactamente. Luego el adorador, tal y como estábamos hablando antes de la entrevista, va teniendo una especie de reconocimiento a la fidelidad o a la constancia en su compromiso por número de vigilias a las que asiste. Sí, bueno, hay un reconocimiento. Al adorador se le hace adorador, porque claro, al principio pues hay gente que va por conocerla y tal, pero luego la noche cuesta, porque la vigilia no empieza en la iglesia, la vigilia empieza en casa. O sea, la vigilia empieza en casa cuando te tienes que levantar, despedirte de tu familia y bueno, pues saludarlo y me voy a la vigilia. Ahí empieza la vigilia, ahí es cuando empieza ya uno a ofrecerse al Señor, porque la vigilia es un ofrecimiento al Señor. O sea, que no es decir, voy allí para cubrir, para que se vea más gente. No, vas o no vas. O allí vas a establecer un contacto con el Señor que lo tienes enfrente.
y vas a ponerte en manos del Señor. Allí tenemos una oración comunitaria, que es el oficio de lectura, en la que, bueno, está presente el Señor y el Señor ora con nosotros, y nosotros oramos a Dios con el Señor. Pero la vigilia empieza en casa. Entonces, hay mucha gente, ha habido gente que va, pero bueno, le cuesta, y entonces pues ha dejado de ir en 2 o 3 ocasiones. Entonces se le hace un reconocimiento ya de adorador activo que llamamos a las 3 vigilias consecutivas o a las 5 alternas. 5 alternas. Entonces a esas vigilias pues ya más o menos pues ya parece que va entrando, se va dejando hacer, dejando hacer. Y luego ya hay un reconocimiento a las 125 vigilias. Caramba. Que es un distintivo que nosotros llevamos, un distintivo de adorador, pues se le pone una orla por debajo que pone 125 vigilias veterano, se le pone veterano. Otro a los 250 vigilias, veterano constante, y otro a las 500, veterano constante de asistencia ejemplar. Son un montón de años siendo adorador. 500. Sí, hay adoradores que llevan, yo conozco adoradores con miles de vigilias, con cerca de 1000 vigilias. Sí, con 800 vigilias. Alguien que empiece especialmente joven. Aquí tuvimos don Antonio, don Antonio Bienvenido, que fue adorador nocturno, presidente diocesano, y ese ya falleció. Y tenía ya 848 vigilias. Caramba. Muy bien, don Juan Ramón, para todo el que quiera saber cosas todo el que quiera saber más, profundizar más un poco en la espiritualidad de la adoración, de la reparación, el que quiera ponerse en contacto con vosotros aquí en Toledo o en Talavera o en su localidad, preguntar ¿cómo pueden saber algo más? ¿Cómo pueden...? Bueno, pues si quieren saber algo más, pues yo estoy a disposición de cualquiera a través de mis teléfonos, yo te los dejo, y ahora, o de mi correo electrónico, y después el Consejo Nacional tiene una página web, que es Adoración Nocturna-org, y después el Consejo Diocesano tiene otra página web, un blog, Ane Toledo. Y entonces, pues, entrando ahí, ellos van bebiendo. Y luego tenemos del fundador, que es de donde un hombre fuerte de fe y de obra, pues tiene unos escritos impresionantes sobre la adoración eucarística. Está en proceso de beatificación y dentro del proceso nos dijeron, dice, escritos como los que él tiene, que estamos bebiendo nosotros de ellos, porque nos alimentamos de ello, pues escrito muchos teólogos, no muchos miembros de la Iglesia han sido capaces de escribir lo que él escribe. Pues don Juan Ramón, muchísimas gracias. Ya en próximos programas seguro que cuando hablemos con Marías de los Sagrarios o con la adoración perpetua, iremos viendo cómo muchas de las cosas que han ido surgiendo han tenido que ver mucho y han bebido mucho de la adoración nocturna, que es un poco el movimiento referencia en esta última época. Don Manuel González, el obispo, pues el movimiento que fundó, él era adorador nocturno. O sea que... Casi todo lo que ha tenido que ver con la reparación, con la adoración eucarística, ha tenido que ver con la adoración. Fueron unos años difíciles en España, en la Iglesia en general, y resurgió este movimiento adorador nocturno que todavía persiste. Podríamos hablar también largo y tendido del papel que tuvo la adoración nocturna durante la persecución religiosa de la década de los 30 aquí en Toledo, sin embargo. Bueno, estuvo activa excepto de los meses de julio del 36 a abril del 37. Luego sí, hubo persecución y hubo mártires. Sí. En cualquier caso, ya tendremos más ocasiones para hablar mucho del gran legado y del gran testimonio de la adoración nocturna. Adoradores mártires en España, y tenemos beatos ya cerca de 200 y pico. Muchísimas gracias, don Juan Ramón, por haber estado con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. Un placer. No son pocas las citas culturales y las exposiciones que, con fines benéficos, corren a cargo de nuestra Cáritas diocesana. La de estos días está teniendo lugar en la sala de exposiciones del Arzobispado, donde se exhibe la muestra Mis orígenes, del pintor Pedro de Castro.
Su obra pictórica, enmarcada en el realismo fantástico, fue muy conocido a partir de los 60 a través de numerosas exposiciones por países como Canadá o Estados Unidos. Lo recaudado, como siempre, se destinará a los talleres infantiles de Cáritas Diocesana. 51 obras del pintor Pedro de Castro, un recorrido por su vida, desde su infancia en Talavera de la Reina, de donde era su madre, pasando por los paisajes más manchegos, con Don Quijote como figura dominante. Hay asuntos religiosos, hay temas taurinos, tenemos una copia magnífica del entierro del Señor de Orgaz, que enseguida damos paso a ver también. Y bueno, pues agradeceros a todos, esperamos que sea un éxito, siempre con la intención de colaborar con Cáritas, que es un asunto que nos atañe mucho. Relieves a nivel, realismo fantástico, plumilla e incluso una copia del entierro del conde de Orgaz forman parte de esta muestra solidaria que se puede disfrutar hasta el 15 de octubre en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo. Lo que queremos es colaborar con Cáritas y recuperar profundamente la obra de mi padre. Estamos también intentando llevar obra a Nueva York, al MoMA de Nueva York. Estamos en tratos con ellos porque en Nueva York, en Canadá, en muchos sitios, en Vancouver concretamente de Canadá, hay mucha obra de nuestro padre. Y es que además del reconocimiento a su gran labor artística, su familia quiere recuperar y restaurar su obra, así como colaborar con programas solidarios como los talleres infantiles de Cáritas Diocesana de Toledo. Son talleres destinados para niños que están en situación de riesgo de exclusión social, donde se cubren pues, las carencias o necesidades pues, afectivas, nutritivas también. Ellos meriendan, se les da la merienda y se da un apoyo formativo y educativo. Trabajamos también a través de dinámicas, la gestión de emociones y la cobertura también les ayudamos con factores pues, con apoyo psicosocial. Pedro de Castro desarrolló una técnica y estilo muy personales y expresivos. Pintor autodidacta, tuvo mucha repercusión en el mercado artístico en los años 60, 70 y 80. Difundió gran parte de su obra en Estados Unidos, Canadá, Suiza y España. La Catedral Primada espera recibir a más de 800 personas para el concierto de Teresa a Teresa, organizado por la Esclavitud de la Virgen del Sagrario y el Cabildo Catedralicio. Será el viernes 19 de octubre a las 8 de la tarde. El concierto homenaje a Santa Teresa de Jesús en el 450 aniversario de su quinta fundación en Toledo quiere recaudar fondos para el proyecto Santa Marta de Cáritas, dedicado a ofrecer una salida a mujeres que se dedican a la prostitución. Todavía quedan entradas a la venta. En la catedral, la música suena para dar culto a Dios, o como acto cultural de una fe inspiradora. Así será el próximo 19 de octubre cuando la soprano Cecilia Berganza ponga su voz a un repertorio dedicado a Santa Teresa de Jesús. De Teresa a Teresa es un concierto benéfico organizado por el Cabildo Primado y la Esclavitud de la Virgen del Sagrario, en el 450 aniversario de la quinta fundación de Santa Teresa en Toledo. Lo que se une es la fe, la belleza, pero también la caridad. Y esa caridad hace que comprendamos mejor las posibilidades y hasta dónde puede llegar la fuerza de la música como instrumento para transmitir valores. Una cita conmovedora que tiene carácter benéfico. Todo lo recaudado se destinará al proyecto Santa Marta de Cáritas, una iniciativa de la diócesis en auxilio de las mujeres en dificultades. Desde su puesta en marcha ha logrado que 13 mujeres abandonen la prostitución. Además, la Esclavitud de la Virgen del Sagrario espera poder restaurar uno de los mantos de la patrona de Toledo. Queremos restaurar el manto de las estrellas, lo que pasa es que tiene un coste muy elevado y esperamos que con lo que recaudamos el año pasado, que lo tenemos guardado, más con podamos hacerlo, porque claro, es quitar, cambiarle la tela, es decir, no es restaurar, es cambiar toda la plata que tiene el manto de las estrellas, pasarle a otra tela. Un manto que podría lucir el próximo mes de agosto. El donativo es de 10 euros y las invitaciones pueden recogerse en la tienda de la catedral o en la librería pastoral. 800 personas asistieron a la pasada edición del concierto, una cifra que esperan superar el próximo 19 de octubre.
Casi 50.000 alumnos castellano-manchegos han empezado el curso en algunos de los centros de escuelas católicas. El secretario de Escuelas Católicas Castilla-La Mancha, el célebre sacerdote toledano Ángel Camuñas, ha recordado esta semana, además, que esta organización tiene afiliados 88 centros educativos en la región, en los que trabajan más de 3.500 profesores, todo puesto al servicio de las familias y de la sociedad y para contribuir a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. El curso ha comenzado con normalidad en Castilla-La Mancha. Escuelas Católicas ensalza la contribución que realizan sus centros al sistema educativo y al desarrollo de la región. Por ello recuerdan que la libertad de elección del centro educativo es un derecho constitucional y piden que se respete la demanda social de las familias, un criterio que el Ministerio de Educación pretende eliminar de la LOMCE. Os recuerdo a todos que Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha constituye una red de centros educativos que presta un servicio, como decía al principio, de interés público, demandado por las familias. Deseamos manifestar una vez más, lo hacemos siempre, no tenemos ocasión, que no somos enemigos de nadie, ni de la escuela privada, ni de la escuela pública, y que lo que deseamos es colaborar todos juntos para mejorar nuestro sistema educativo y, por tanto, contribuir al bien de nuestra sociedad y al desarrollo integral de nuestros alumnos. Escuelas Católicas ha mostrado su preocupación porque los alumnos de la concertada han sido excluidos de algunos programas de la consejería, por ejemplo, las estancias de inmersión lingüística. Sabéis que en el mes de agosto se hizo una convocatoria, una orden que convocaba ayudas para participar en jornadas de bilingüismo en Cuenca y que esa orden excluía expresamente a nuestros centros, a los alumnos de los centros concertados. Hemos estado hablando con la Administración Educativa y nos dicen que van a buscar la forma que los alumnos de los centros educativos concertados puedan participar y, por tanto, los alumnos de escuelas católicas puedan formar parte de esta iniciativa de la Junta que les beneficia a ellos y les ayuda a conocer mejor la lengua o el inglés. Reiteran que los centros concertados están sometidos al mismo proceso de admisión que los públicos y acogen a los alumnos en igualdad, con independencia de su nacionalidad o de sus necesidades educativas. También tenemos que informar, porque a veces se dice lo contrario, que nuestras aulas acogen equitativamente a los alumnos y lo hacemos conforme a los criterios de admisión de alumnos. Es decir, la admisión de alumnos en Castilla-La Mancha es pública, está publicitada, la podéis consultar y no tenemos ningún tipo de admisión que sea distinta a cualquier otro centro que haya en nuestra sociedad de Castilla-La Mancha. Acogemos todos los alumnos con las preferencias que pone la orden de admisión de alumnos y acogemos en igualdad alumnos que pueden provenir de otros países y alumnos que tengan necesidades educativas especiales conforme a la demanda de los padres. Desde Escuelas Católicas destacan alguna incidencia que se ha producido en septiembre en los ciclos de formación profesional. Varios centros sugieren acortar los plazos de admisión en formación profesional, ya que en algunos casos concluyen un mes después del inicio de curso. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Es el encabezamiento del escrito semanal que nos propone para este domingo el señor arzobispo. Es una verdadera catástrofe en la fe no celebrar la Eucaristía en domingo y además un despropósito, asegura el primado, por todo lo que tiene de incoherencia ser discípulos de Jesús y no seguirle por falta de fuerzas. Don Braulio quiere de esta manera animarnos para que nos acerquemos a la Eucaristía, a la misa de los domingos, donde nos llega la fuerza de Cristo en la vida cotidiana. Cuando todavía andamos en los primeros pasos de este curso pastoral, el señor arzobispo primado aprovecha su escrito dominical en Padre Nuestro para insistir en un asunto que, tal y como asegura, le parece sumamente importante, que llegue a todos los diocesanos la gracia y la fuerza de Cristo en los desempeños de la vida cotidiana. El lugar por excelencia donde el creyente recibe la fuerza de Cristo es en la Eucaristía. Por eso don Braulio incide en la trascendencia que tiene la misa dominical, no por el mero cumplimiento del precepto, sino porque es mucho lo que pierde un cristiano cuando no participa en la asamblea dominical. También nos recuerda el pastor diocesano la exigencia de prepararnos convenientemente por el perdón de los pecados para recibir el cuerpo de Cristo. Dice don Braulio que es una verdadera catástrofe para la vida creyente no celebrar la Eucaristía en domingo, además de ser una enorme incoherencia, la que supone ser discípulos de Jesús y no seguirle por falta de fuerzas. Porque solo de la comunión con el cuerpo de Cristo nace para cada uno de nosotros una fuerza nueva que posibilita una comprensión más profunda de la fe.
Es por esto que a los que hemos renacido por medio del santo bautismo, el señor arzobispo nos alienta a recuperar el deseo y el gozo de recibir el pan eucarístico, puesto que nos aporta los dones del Espíritu y de esta manera podremos penetrar en la inteligencia de los misterios de la fe y en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Este alimento eucarístico, dice don Braulio, nos hace también hablar con sabiduría, nos da la firmeza de la esperanza y nos sana. Estos dones nos van penetrando y como la lluvia fina va cayendo poco a poco para que luego demos fruto abundante. Termina el escrito don Braulio reflexionando en voz alta. Si abandonamos la comunidad parroquial en domingo y no celebramos la mesa del Señor, ¿cómo no entender que haya tantos cristianos raquíticos en la fe y a merced de cualquier embate contra su fe en Cristo? Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana, donde además podrán encontrar el resto de la programación de esta Santa Casa. Nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.